Hola gente, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con la clase de hoy en lo que respecta a copyright. Copyright es el equivalente del derecho de autor o derecho de copia sobre los derechos que protegen esa propiedad intelectual de una creación que pudo haber realizado un autor o varios autores sobre un producto. Puntualmente, si lo referenciamos con los productos de software que estuvimos viendo en clases pasadas, teníamos dos instancias, las comerciales y las libres. Dentro de las libres vimos una categoría de 4 subproductos diferentes, bueno, que de acuerdo a la necesidad del usuario, estos podrán ser utilizados. Con respecto a los que son comerciales o con código de fuentes cerrados, simplemente trabajamos con el código objeto, ¿sí? Tenemos que tener presente en su utilización los derechos que tiene la obra que vamos a implementar en lo que es la instalación de este producto, en el caso de los software, en nuestros equipos. El copyright es un derecho de autor que abarca a un conjunto de normas legales, ¿sí? Tanto en términos de reconocimiento morales de su autoría como en términos patrimoniales. Acá quiero hacer una instancia de llamado, ya que en los términos de reconocimiento de la autoría implica, digamos, la producción del producto en sí, no la gestación de la idea y nada más. Es decir, se tiene que materializar el producto para que tenga un reconocimiento o un aval con respecto a lo que es el copyright, ¿sí? Por lo cual, este copyright va a garantizar luego el reconocimiento de la propiedad intelectual de un autor, y de esa manera va a conceder obviamente un derecho de protección exclusivo para explotación comercial, la divulgación o reproducción de un producto, así como los derechos relacionados que tengan que ver con esta elaboración propia del autor. ¿Qué caducidad tienen los copyright? Bueno, en la mayoría de los países el copyright tiene una expiración entre los 50 y 70 años luego de que su autor haya fallecido, ¿sí? Ahí pasa a ser, digamos, de uso o de dominio público. Derechos de autor. El derecho de autor es un término jurídico establecido que describe y determina los derechos que tienen los creadores o autores sobre sus obras, es decir, qué puede hacer la persona que gestó esta autoría de este producto con el producto en sí. El autor de una obra o producto será reconocido como el único creador y titular del bien o servicio sobre el cual puede obtener diversos beneficios intelectuales, económicos o materiales, evidentemente derivado de la producción de este, ¿no? Por lo cual, el derecho de autor va a proteger la forma de expresión de las ideas, pero no las ideas en sí mismas. Esto es un poquito lo que le comentaba recién en el párrafo anterior. Los copyright y los derechos de autor son sobre un producto concreto, no sobre la idea de un producto que se está por gestar o sea aún este no se realizó. ¿Correcto? Un derecho moral, en cambio, van a ser aquellos que permiten que el titular del derecho de autor pueda obtener algún beneficio o compensación económica al permitir que terceros hagan una explotación de su obra. Esto generalmente sucede cuando hay empresas que producen un producto y lo destinan a diferentes instancias de otros países o en el mismo país para que otras personas puedan a ese producto explotarlo en forma particular. Obviamente uno, más allá de que tiene un ingreso o ganancia por hacer ese tipo de producto, también es cierto que el producto lo puede comercializar un tercero con el aval de su gestor o titular. El derecho patrimonial es el conjunto de facultades que posee el titular del derecho de autor en función de autorizar la explotación y difusión de obras por parte de los terceros. Evidentemente, el derecho patrimonial viene a concatenación del derecho moral, es decir, la posibilidad de darle a un tercero que explote la obra o gestación que yo realicé. Y entramos en la parte que por ahí es, digamos, más que interesante para nosotros por la legislación que nos avala y nos protege, como también protege las instancias de referencia de las creaciones de los software o elementos que podemos llegar a manipular en el área tecnológica nosotros como técnicos en informática. La propiedad intelectual en nuestro país es una ley que se gesta el 28 de septiembre de 1933. Sin embargo, a pesar de que es bastante vieja, tengamos presente a ver que la primera emisión de radio en nuestro país como elemento tecnológico suscitó el 27 de agosto de 1920. Estamos hablando que 13 años después del primer producto tecnológico implementado en nuestro país, ¿sí? La gestación de una transmisión de radio, 13 años después se gesta, digamos, lo que es la ley de propiedad intelectual. Y desde aquí para acá ha suscitado un montón de cambios. Con ello también varios cambios que refutan y van referendando lo que es la ley para proteger nuevos productos y nuevas instancias de creadores o autores de obras.
Tengamos en cuenta que del 33 esta ley en nuestro país sufrió grandes cambios a través del tiempo. Podemos suscitar o mencionar algunas del 57, el 65, el 95, el 97, el 98, el 2003, el 2004, el 2007 como una de las plataformas que fueron, digamos, acrecentando las diferentes instancias por las cuales iba atravesando las creaciones de diferentes autores y que tienen que tener un aval. Puntualmente hacemos referencia a lo que es, en nuestro caso, la programación, ¿sí? Como también de los nuevos elementos tecnológicos que fueron se implementando en el mundo o en nuestro país. Por ende, la propiedad intelectual se refiere a un goce de beneficios y a la propiedad jurídica que tienen los inventores, autores, sobre creaciones para su uso comercial. Y acá me tomo una licencia y quiero mostrar un poquito el tema de la ley. Fíjense que la ley es la 11.723 y dice en su primer artículo que los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias, artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión. Y acá está una de las instancias superadoras de la ley, que fueron una de las últimas en colocarse, por eso van a ver que tienen muchas instancias con diferentes fechas. Dice, entre ellos los programas de computación, fuente y objeto, como así también las compilaciones de datos y de otros materiales. Es decir, no solamente va a crear la posibilidad de resguardar la propiedad del elemento fuente, es decir, el código base con el que realicé mi producto, sino también con el ejecutable, ¿sí? Es decir, las compilaciones y los objetos de estos tipos de producciones. También va a avalar en nuestro caso, en nuestro país, esta ley, la 11.723, los diferentes procedimientos, métodos de operaciones y conceptos matemáticos, y acá también vuelvo a aclarar lo mismo, pero no esas ideas. Esto va muy de la mano con lo que estábamos viendo recién cuando vimos derechos de autor. Es decir, avala la concreción de un producto, pero no en sí la idea que lo puede llegar a gestar. Se tiene que concretar y materializar. Se divide en dos partes, los derechos de autor y lo de propiedad industrial. Propiedad intelectual y derecho de autor. Si bien son sinónimos de una misma palabra, diría que son cosas distintas. El derecho de autor es quien crea la obra y la propiedad intelectual es quien va a amparar la obra que fue creada. ¿Sí? ¿Esto qué hace? Los derechos de autor velan contra el plagio y la reproducción no autorizada de estas obras. A ver, y acá también donde tenemos que detenernos. Nosotros como futuros técnicos en informática tenemos que estar a sabiendas de que los elementos que manejamos, en este caso la distribución de software, muchos de ellos están avalados para una distribución que es comercial y no es gratuita. Es decir, que tengamos presente a la hora de instalar un producto del saber que tenemos o un GNU de utilización libre o un producto comercial que tiene un derecho restringido y debo de pagar, como vimos en el anterior video, el uso de ellos, ¿sí? Bueno, los derechos de propiedad, los derechos de propiedad intelectual, los derechos de propiedad industrializado y de propiedad privada están, ¿sí?, dentro de lo que es la legislación y que van a avalar, ¿sí?, todos los derechos de uso de ese producto que se gestó. Nosotros tendremos que luego realizar una lectura, para eso hay una actividad que tienen que ver, con respecto a lo que es la ley de propiedad intelectual, ¿sí? Para ver puntualmente cuáles son los beneficios y cuáles son las penas que suscitan en los casos de transgredirlas. Bueno, el video simplemente es a los efectos de hacer un pantallazo del material de trabajo con el cual vamos a estar haciendo esta tercera instancia del PCP y también para destacar los elementos o puntos más interesantes de todo este escrito. Los dos archivos van a estar a continuación dentro de lo que es el tablón de nuestro trabajo para poder después operar con ellos y realizar en todo caso las consultas que ustedes crean necesarias o pertinentes. Bueno, gente, nos estaremos viendo en un próximo encuentro. Tengan ustedes un buen día. Hasta luego.